Buenos días, amigos de Cadena Política, amigos de Consenso y Corazón, amigos de las redes sociales. Gracias por abrirnos eh, su corazón, gracias por abrirnos su cerebro para poder transmitirles esta información que sirve. Y hoy vamos a hablar de la maldad. Vamos a hablar si el malo se hace o nace. Vamos a hablar también de las clasificaciones de la maldad, vamos a hablar de algunos experimentos y qué es lo que dice la ciencia de este tema. La maldad ha existido por siempre. Científicos dicen que la maldad surge en el mismo momento que nace la empatía. La empatía es una cualidad que ha sido fundamental para el nacimiento de la humanidad per se. La capacidad de cooperar entre nosotros, la capacidad de ordenarnos, de ayudarnos unos a otros ha sido muy importante para el florecimiento de esta sociedad. Pero al reunirse ya varios elementos, varios individuos en una cofradía, también hubo una competición con otros grupos que se crearon paralelamente, una lucha por recursos, una lucha por la sobrevivencia, y la única manera de resolver o de mantener la supervivencia fue a través de la maldad. Les platico. Hace algunos años se descubrió en una caverna en los Alpes suizos, en donde se vio una osamenta que tenía una peculiaridad grandísima. Esta osamenta tenía el fémur reparado. El fémur es un hueso el más grande de nuestro cuerpo. Y este hueso, cuando se fractura, tarda mucho tiempo en sanar, meses, a veces hasta ocho semanas o más, y bajo condiciones pues arcaicas donde no había una fijación adecuada, esto podría tardar incluso un año. La mayoría de los animales, cuando alguno de ellos se accidenta o tiene algún tipo de lesión catastrófica como una fractura, la mayoría de las manadas dejan al elemento atrás, porque este elemento ya no es útil, ya no tiene la capacidad para sobrevivir. Bueno, pues en esta osamenta se vio algo increíblemente particular. El hueso había sanado. ¿Eso qué quiso decir? Que hubo alguien que tuvo que haberlo cuidado por semanas, por meses, alimentándolo diariamente, curando sus heridas, transportándolo de un lugar a otro para lograr refugio, para no ser cazado por animales o por otros elementos de otras tribus. Ahí fue donde se vio una primera iniciación de la empatía, o si tú quieres llamarlo, amor. ¿Y esto por qué es importante? En el cerebro, el sistema de recompensa cerebral y el sistema del amor comparten elementos afines. La agresividad, se ha visto en las neurociencias, se encuentra alojada en la amígdala cerebral. La amígdala cerebral fue descrita por primera vez hace muchos años, pero se vio su injerencia en la maldad, en la agresividad, en el deseo compulso por Paul MacLean. ¿Recuerdan? Aquel célebre, ese célebre pensador que habló del cerebro triuno. Pues allá por 1950 fue uno de los primeros que se encargó de ver la participación de la amígdala cerebral en la agresividad. Él se dio cuenta, y ya después lo plasmó en su teoría del cerebro triuno, que el cerebro iba evolucionando por capas, capas que se iban entrelazando entre ellas. Por ejemplo, el cerebro reptiliano fue el primero que se crea y fue el que compartimos con nuestros ancestros más antiguos, que son los reptiles. Ese cerebro que nos permite sobrevivir, que controla las cosas más básicas de nuestro comportamiento y donde se encuentra, por cierto, alojado el subconsciente. Lo que hacemos en el 90% del día se encuentra alojado en ese cerebro reptiliano. Pero Paul MacLean se dio cuenta que había una segunda capa. Esta capa era el cerebro mamífero, aquel que nos hizo distinguirnos de los reptiles y que nos permitió evolucionar como especie. Es en los mamíferos donde se encuentran conductas de agresividad, de impulsividad, de odio, conductas muy estereotipadas que Paul MacLean fue investigando y se dio cuenta que esta pequeña capsulita alojada en la profundidad del cerebro tenía que ver mucho con esto. Pero naces o te haces agresivo.
Estudios científicos hablan de los genes que controlan en parte la agresividad y se encuentra el gen malvado. Este gen malvado o gen guerrero es un gen que controla una enzima llamada monoamino oxidasa, que es una sustancia que controla la regulación de dopamina y serotonina. ¿Recuerdan? La dopamina y la serotonina son claves para el circuito de recompensa cerebral, lo que nos hace levantarnos día a día, lo que nos hace trabajar, lo que se afecta en los pacientes con depresión. Pues ese circuito, esa dopamina en estos pacientes con alteración en este gen, se ve que esa recaptura de serotonina, esa recaptura de dopamina se ve afectada y se ha visto que hasta en un 90% más estos pacientes con alteración en este gen tienen una predilección, una predisposición a ser más agresivos. Sin embargo, también la ciencia refuta esta indagación porque ha visto que también depende del círculo social en donde es donde se desenvuelve el individuo. Es innegable que padres violentos, que padres ausentes, situaciones caóticas en la infancia pueden hacer que el cerebro cambie su conformación. Recuerden, el cerebro es una máquina que se puede ajustar y se puede programar, y es en los primeros 6 años de vida cuando el sistema automático del cerebro crece exponencialmente. Cuando en estos 6 años se ven conductas de agresividad, de impulsividad por los padres o de alejamiento, o en los primeros 10 años los pacientes pueden tener esta transformación. Pero es así solamente, es solamente una cuestión genética y una cuestión de cultura improntada por nuestros padres. Pues tampoco. Por ejemplo, en el 2003 se vio un caso descrito en los archivos de neurología, en donde un profesor de inglés muy respetado por todos empezó a tener conductas que asombraron a toda la comunidad. Esta persona, intachable en su comportamiento, empezó a tener conductas pedófilas. Primeramente, empezó a consumir una gran cantidad de pornografía infantil, para después llevarlo a un tema mucho más macabro y mucho más perverso. Empezó a acosar sexualmente a su hijastra de menos de 7 años. Obviamente fue denunciado, fue juzgado y fue apresado. Sin embargo, en la prisión empezó a quejarse de dolores frecuentes de cabeza. Fue llevado a urgencias en una crisis de dolor tremenda y se vio en una tomografía cerebral que tenía un tumor alojado en el lóbulo frontal. Al momento de retirar ese tumor, todo su comportamiento pedófilo, todo su comportamiento disruptivo cesó, pero volvió a aparecer 1 año y medio después cuando el tumor volvió a crecer. Y esto es increíblemente interesante porque se habla de que en las prisiones norteamericanas hasta un 70% de los internos pueden tener alteraciones cerebrales, y es lo que ha logrado que en muchos juicios por homicidio se pueda interpelar la psicosis, se puede interpelar diagnósticos neurológicos que no quitan la responsabilidad de la persona, pero permiten entender mejor el porqué de sus acciones. La maldad viene acompañada de 2 elementos importantes, que es el enojo y el odio. El enojo se considera como esa emoción transitoria de agresividad, pero que al final termina. El enojo, los científicos lo consideran como una forma de protección contra la incertidumbre, contra el miedo. Cuando las personas no pueden explicar su realidad, pueden tornarse violentas. Pero cuando esta conducta se vuelve estereotipada y repetitiva, pero sobre todo es acompañada de una búsqueda de aniquilación del otro, entonces se considera ya como odio, como una razón persistente. También la ciencia nos ha permitido encontrar una triada del mal, también conocida como efecto luciferino. Luciferino, ¿por qué? Por obviamente Lucifer, el arcángel caído, el arcángel que traiciona a Dios. Bueno, pues este efecto luciferino menciona la ciencia que debe estar caracterizado por 3 elementos. Uno es el narcisismo. El narcisismo es esa percepción muy elevada de nuestro propio ego, de nuestra propia personalidad, que impide ser empático con los demás.
que te permite solamente pensar en ti, después en ti y al final en ti. También viene la conducta psicópata. La conducta psicópata ya propiamente es la falta de empatía del individuo. Pero también viene el sadismo o el maquiavelismo, la capacidad de poder, sí claro, predecir el futuro, pero anticipándote para tus propios beneficios. Maquiavelo decía que la maldad solamente se presentaba cuando el individuo transgredía la paz de los demás. Es decir, mientras tú no afectaras a otro, en realidad no se consideraba maldad. Thomas Hobbes, el idealista, el filósofo, el escritor, hablaba que el hombre es inherentemente malo, que es capaz de las peores perversiones, y en su libro maravilloso Leviatán nos decía que debía de haber un órgano rector. Este Leviatán era ese personaje mitológico, ese monstruo malvado que no podía ser domado. Él hablaba que Leviatán tenía que ser el Estado. Este estado regulador que le diera certeza a los seres humanos y que pudiera conducirlos en el orden, ya que el hombre era inherentemente malvado. Esto se contraponía totalmente al filósofo Rousseau. Rousseau decía que el hombre era bueno y que era la sociedad y su entorno lo que lo hacía perverso. ¿Y qué dice la psicología de esto? La psicología habla, insisto, de rasgos psicológicos que pueden considerarse como negativos. Entre ellos, ya lo vimos, está el comportamiento psicópata, es la falta de empatía, el narcisismo, el ser muy creído de ti mismo, el tener una alta valía de ti. Pero también está el maquiavelismo, el sadismo, el rencor. Carl Jung hablaba de que la maldad se encontraba improntada en la sombra. Para Carl Jung, el hombre es un sujeto compuesto de dos estructuras marcadas por el consciente y el subconsciente, el inconsciente. En el consciente se encontraba, recordemos, la máscara y el ego. La máscara es aquella percepción social que damos a la sociedad. Ejemplo, yo soy neurocirujano, es mi forma de presentarme a la sociedad. El ego es la percepción, la serie de aspectos morales, culturales, percepciones y aspectos autónomos de la persona que le permiten generar una personalidad propia. Pero abajo de esta se encuentra el subconsciente, en donde se encuentra la sombra. Y en la sombra se encuentra todo lo socialmente rechazado de nuestra persona, lo que consideramos que es inaceptable, que no puede ser presentado a sociedad. Carl Jung, sin embargo, dice que esto va a emerger siempre bajo ciertas condiciones y que es una prioridad para el ser humano lograr algo que se llama el proceso de individuación, que es emerger a la sombra para que se integre con el individuo, entender que todos tenemos cosas que no aceptamos totalmente, vicios, cosas que nos avergüenzan, pero que son parte de nosotros también. Todos tenemos esa posibilidad no de ser malvados, sino de tener esos momentos de maldad. Algunos medicamentos también se han utilizado para generar un cambio en la maldad. Y en este caso se utilizan medicamentos que actúen en el sistema de recompensa cerebral, en la dopamina. Y por eso medicamentos que se utilizan como la tolcalpona en la enfermedad de Parkinson es un medicamento útil que mejora también la percepción de la realidad del individuo. Michael Stone, un famoso psicoanalista, psiquiatra de la Universidad de Columbia, en base a estudios hizo una clasificación de la maldad, que incluso hizo un programa de televisión donde clasificó a los seres más terribles y más perversos. Entre ellos, por supuesto, se encontraba Hitler, Beria, Stalin, con más de 60 millones de muertos,
También se encontraba Mao Zedong con más de 100 millones de muertos, se encontraba Gengis Khan, Atila el Uno, pero se encontraba también un elemento en esta clasificación. Antes de esto, se clasifica a las personas desde el 1 hasta el nivel 22. Para hacerlo más resumido, el número 1 es aquella persona que mata por defensa propia, sin un deseo o una capacidad inherente de maldad en sí mismo. Pero el 22 es aquel torturador, aquel maquiavélico, aquel sádico que se toma el tiempo para torturar a su víctima, para afectarla, para planear, para planificar el daño que tenga. Y en estos 7 personajes más malvados de la historia me encuentro a un hombre que me llamó mucho la atención. Era obvio encontrar a Hitler, era obvio encontrar a Beria, encontrar a Stalin. Todos sabemos de sus tropelías, de sus cosas terribles que hicieron para la humanidad. Pero Adolf Eichmann fue un hombre, un alemán, que formó parte del sistema nazista. Él se encargaba de la logística de los trenes para transportar a los judíos hacia los campos de concentración. Era un hombre increíblemente eficiente en su trabajo. Imagínense, la solución final de Hitler fue exterminar a todos los judíos, a los gitanos, a los homosexuales, a todos los que no coincidieran con su ideología, los exterminaba. Y como iba conquistando países, pues eran cientos de miles, millones los pobres que tenían que llegar a esas instancias de los campos de concentración. La logística era tremenda, porque si se llegaba a entorpecer este sistema, pues miles de trenes quedarían varados y los sistemas de aniquilación hubieran sido sumamente ineficaces y obviamente se hubieran traído muchos problemas extras. Este hombre no tenía una capacidad maligna per se, pero era increíblemente bueno en lo que hacía y logró que esto se lograra a la perfección. Este hombre también tiene la característica o tuvo la suerte de librarse de ser aprendido y por muchos años se refugió en Argentina, en donde los agentes del Mossad, es decir, del servicio secreto israelí, le dieron caza. Ahora aquí vienen los primeros problemas. ¿Por qué? Porque literalmente los agentes del Mossad raptaron a Eichmann para llevarlo a Israel y poder ser juzgado. El pueblo israelita había quedado sumamente afectado por tanta muerte, por tanta aniquilación de su pueblo y nunca habían tenido la posibilidad de poder tener un juicio que les diera justicia. Los juicios de Nuremberg llevados a cabo inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, pues realmente no le dieron esa paz al pueblo judío y buscaban a alguien que lo pudiera hacer. Y Eichmann era una excelente posibilidad. El juicio fue muy rimbombante, sumamente mediático, seguidos por todos. El juicio se llevó a cabo en 1961 y fue seguido por una mujer que vino a revolucionar el concepto de la maldad. Esta mujer fue Hannah Arendt. Esta mujer también tiene su historia. Esta mujer fue una alemana de origen judío que por pura suerte libró el Holocausto, porque también durante su etapa fue apresada en un campo de concentración junto a su madre, del cual salvó el pellejo. Imagínense, estuvo en el mismo campo de concentración que Viktor Frankl, ¿se acuerdan? El hombre que erigió la logoterapia, el que tengas un ideal, un ikigai, una vocación, algo que seguir para ser feliz y que cimbró a la psicología. Bueno, pues esta Hannah Arendt también cuestionó todo el tiempo la incongruencia del pueblo alemán. Un pueblo alemán sumamente culto, sumamente evolucionado, con personajes famosos cautivantes y sin embargo que se habían transformado en bestias y animales y seres aniquiladores. Pues esta mujer para 1960 se interesa en el fenómeno Eichmann y va a Israel a seguir el juicio. En ese entonces en Israel se tomaba a Eichmann como la personificación misma del mal, como el mismo Satanás. Esta mujer le dio seguimiento y se percató que Eichmann no era un hombre antisemita, no odiaba propiamente a los judíos, no tenía un comportamiento maligno ni una perversión.
no era maquiavélico, no era muy letrado, no era muy listo. Hannah se dio cuenta que este hombre solamente era un burócrata que, queriendo escalar en el escalafón de poder, había hecho perfectamente su trabajo. Y él se defendía diciendo, con razón, que él en realidad no había matado a nadie, pues él jamás había jalado el gatillo y él solamente había seguido órdenes. El pueblo judío le dio una defensa, le contrató un abogado que, bueno, casualmente era judío también y que alegó esta posibilidad. Al final fue condenado a la horca y en 1961 fue condenado a morir. Para 1962 finalmente se completa la sentencia y Eichmann muere. Y es entonces cuando se crea, cuando Hannah, en una serie de pequeñas reseñas en la revista New Yorker, da a conocer su terminología de la banalidad del mal. La banalidad del mal fue algo revolucionario, pues dice que el hombre común y corriente es capaz de las peores atrocidades si se encuentra en el ambiente adecuado. Hannah decía que el hombre tiene una necesidad por pertenecer a un grupo, por sentirse parte de algo, de un ideal, de una meta. Y Eichmann tuvo la necesidad de escalar en el escalafón de poder, pero también de sentirse parte de algo, y este algo era el nazismo. Él no importaba si compartía su ideología o no, que de hecho no era así, pero simplemente por sentirse parte de algo, él hizo esta cantidad de tropelías. Hannah, al establecer la banalidad del mal, nos dice que cualquiera podemos tener esa posibilidad, que bajo las condiciones adecuadas, bajo la influencia adecuada, todos podemos ser monstruos bajo determinadas condiciones. El trabajo de Hannah fue muy criticado. Por años se le consideró una disruptiva, seguramente también porque los pueblos poderosos, Estados Unidos, Israel, al verse criticados por este juicio que en realidad fue de una manera inadecuado por el secuestro de Eichmann y por el juicio a modo que le dieron los israelíes, pues no fue aceptado como algo positivo. Pero esto vino a ser varios experimentos científicos que nos permiten comprender más el cerebro. Y en esto les tengo una historia buenísima que ha inspirado incluso a películas, a series y que seguramente los harán pensar. Sigan conmigo. Pues siguiendo con el curso de las cosas, en 1962, cuando Hannah ve el juicio de Adolf Eichmann y queda impactada por la banalidad del mal, muchos científicos del mundo siguieron con mucho detenimiento este juicio también y las conclusiones de Hannah. Propiamente en Estados Unidos se llevaron a cabo dos experimentos que vinieron a revolucionar el concepto de sociedad y el concepto de la banalidad del mal. El primero fue el experimento de Milgram. Stanley Milgram hizo un experimento para probar la obediencia social. Él quería saber si este Eichmann había verdaderamente solamente acatado órdenes o en verdad se podía considerar un hombre malvado y maligno. Así que hicieron un experimento muy interesante. Reclutaron a personas entre 20 a 50 años, les ofrecieron $4 por hora y el experimento consistía en crear una serie de roles en donde dos de los mismos ya estaban previamente asignados y uno era el que se dejaba a la persona participante. En este experimento, dos científicos se hacían pasar, uno por un maestro y el otro por un alumno, y el otro que podríamos llamar el conejillo de Indias. Bueno, se sorteaban los roles, pero siempre ya estaban asignados previamente, de tal suerte que el conejillo de Indias siempre fuera el conejillo de Indias. Bueno,
Este conejillo de Indias tenía que aplicar una descarga voltaica que iba desde los 45 hasta los 450 voltios. Ya 450 voltios es una descarga superior, es una descarga que provoca extremo dolor e incluso problemas cardíacos u otras patologías. Bueno, pues en esta prueba lo que se le pedía al conejillo de Indias es que cada vez que una persona no dijera una respuesta correcta, él tenía que aplicar una descarga eléctrica por cada pregunta incorrecta que él tuviera. Hasta ahí todo bien. El supuesto paciente era un científico que, conectado a sus brazos, a su cabeza, aparentemente se le iba a aplicar esta descarga, pero el truco estaba aquí, no había ninguna descarga. El científico lo que hacía era actuar como si recibiera una descarga para ver cuál era la reacción del conejillo de Indias, es decir, si era capaz una persona de infligir dolor por el solo hecho de seguir una orden de un estudio. Bueno, la hipótesis del estudio era que cuando se pasaran de 100 voltios, las personas iban a decir yo ya no participo, se hubieran ido o simplemente se hubieran negado a seguir con esta tortura, ya que conforme se daba más electricidad, pues los pacientes gritaban cada vez más y más y más. Bueno, pues lo tremendo fue que hasta el 70% no solamente pasó de los 100 voltios, sino que dio la descarga máxima de 450 voltios. Esto fue revolucionario porque, a pesar de los gritos que daba la otra persona, el conejillo de Indias creía que estaba haciendo lo correcto. Esto llevó a una interpretación, y la interpretación es el principio de cosificación. ¿Y esto qué es? Que los seres humanos tendemos a dejar en otros nuestra propia responsabilidad, y esto se aplica perfectamente en las Fuerzas Armadas, en donde los soldados creen que pueden realizar cualquier tropelía o cualquier indicación porque siguen las órdenes de sus superiores. Este test se ha repetido en 1990 y ya incluso en la década de los 2000 con similares resultados. Siempre se ha visto que las personas tenemos una tendencia a asumir que estamos haciendo el bien por el simple hecho de que nos lo diga otra persona. Otro experimento revolucionario fue el experimento de Stanford. En este experimento, hecho por las Fuerzas Armadas, tratando también de ver cuál era la capacidad del ser humano de seguir órdenes o de transgredir algunos moralismos o algunas situaciones que en teoría no se deberían de rebasar, qué tanto podía pasar bajo las condiciones adecuadas. En este experimento igual se reclutaron una serie de personas que fueron catalogados como guardias o como internos, como reos. Se hizo una construcción que simulaba una prisión y se les dejó ahí con las únicas indicaciones que los policías tenían que guardar el orden para que los reos no hicieran destrozos. Con gran asombro se vio que solamente 24 horas después los guardias ya infligían tortura psicológica y física a los internos por el solo hecho de ser la autoridad. Este experimento dio origen a películas, dio origen a series, y se vio igual que un panopticón, es decir, un hombre que lo ve todo, un ser que lo ve todo, como normalmente pasa en las prisiones, y bajo condiciones de hacinamiento y de emotividad plenas, las personas pueden llegar a ser monstruos, pueden llegar a ser cuestiones que son contrarias totalmente a la moralidad previa. Experimentos como este nos dejan ver que la maldad, el odio, aunque comparte elementos cerebrales con centros reguladores de la empatía y del amor, porque han de saber que la amígdala cerebral tiene conexiones muy importantes con el hipotálamo. El hipotálamo es donde se encuentra el amor romántico, la empatía, la situación de ser y de cuidar a los demás.
Estas dos áreas comparten muchas interconexiones entre sí, pero también comparten con la corteza prefrontal, con la parte centrolateral de la corteza prefrontal, donde se encuentran también los centros inhibitorios. Estudios actuales han visto que la mayoría de los psicópatas tienen una disminución de volumen cerebral en la corteza frontal mucho mayores a elementos normales. De hecho, muchos psicópatas actualmente reclusos que se han hecho estudios, se ha visto esa proporción. De hecho, los asesinos de Boston, recientemente los que estallaron la bomba, o los asesinos de Oslo en Noruega, que en 2011 generó una catástrofe de asesinato, se vio que tenían este tipo de patología cerebral. La maldad, insisto, es inherente de nuestra biología, de nuestro físico, incluso de nuestro cerebro. La maldad también es una capacidad que el ser humano desarrolló evolutivamente para sobrevivir. Sin la maldad, sin el odio, no hubiéramos podido dominar a otras culturas, no hubiera podido emerger a veces lo mejor de la sociedad. Sin embargo, perdemos de vista algo importante en el cerebro, que es la neuroplasticidad, la capacidad de reconfigurar nosotros mismos a nuestro neocórtex. Se ha visto que estos pacientes que tienen el gen maligno del que yo les hablaba, bajo familiares, bajo un entorno social, bajo una familia adecuada, normalmente ese gen no se desarrolla. Pacientes que han tenido traumas importantes y que tienen un carácter ya muy definido de agresividad, bajo cierta psicoterapia, bajo cierta logoterapia, pueden mejorar también, utilizando también el psicoanálisis de Freud, utilizando medicamentos. Es decir, hay un sinnúmero de posibilidades para poder modificar quiénes somos. En este programa creemos fervientemente que podemos mejorar como seres humanos, que podemos mejorar como especie. Recuerden, creemos en la evolución de la conciencia. Y la conciencia es la percepción que tenemos de nosotros mismos, de nuestras emociones, de nuestra integridad, de volver a integrar esa sombra a nuestra personalidad y a nuestra psique, de salir verdaderamente reencontrados con una posibilidad real de cambio. Recuerda, si accedes a ese cerebro reptiliano, si accedes a ese subconsciente, bajo la práctica continua de hábitos nuevos, podemos reconfigurar lo que somos, podemos transformarnos. Debemos de recordar que no hay personas malvadas, solamente hay momentos malvados, porque la vida es eso. Pequeños momentos, y si en cada momento tenemos el control real de nuestro libre albedrío, y si verdaderamente comprendemos que nosotros somos los arquitectos de nuestro propio destino, y que aunque a veces no tenemos el control total de nuestro barco, de nuestro velero, sí podemos hacernos responsable de la mayoría de nuestras emociones, de la mayoría de nuestras acciones. Y entonces te propongo que creas en el cambio, que creas en la ciencia y que creas que de una manera científica tú puedes ser un mejor ser humano. Así que sígueme, piensa que puedes ser diferente, piensa que nada está escrito, que no importa tu condición genética, que no importa tus antecedentes familiares, que infancia no marca destino, que no eres lo que hicieron de ti. Eres un ser que puede reconfigurarse a sí mismo. Y así, mi amigo, termina el programa del día de hoy. Espero de verdad que les haya gustado y espero que al igual que a mí me haya apasionado tanto y los haya apasionado tanto a ustedes. Gracias, gracias de corazón y con seso y corazón, llévenme ahí. Gracias.